Cuando nosotros observamos a alguien que ha hecho algo muy bien o que le ha ido muy bien en algo, todos quisiéramos preguntarle cómo lo hizo, ¿cierto? Si usted ve a alguien que ha hecho algo muy bien, que le ha ido muy bien en algo, seguramente nosotros vamos a querer saber cómo lo hizo esa persona, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Sí? Y en esta mañana quisiera que miráramos el mensaje que Dios le envía a una iglesia de las 7 iglesias en Apocalipsis con una característica muy especial de 7 iglesias a las cuales Dios les envía mensajes. Esta es una de 2 de las cuales el Señor no le reprocha nada, de las cuales el Señor la aprueba en todo y de las cuales el Señor le da grandísimas promesas. Así que quisiera que nosotros pudiéramos fijarnos cuáles son las cualidades de esta iglesia, para que quizás en algo nos puedan ayudar a nosotros en nuestro tiempo y podamos también ser aprobados por el Señor. Miremos por favor Apocalipsis capítulo 3, Apocalipsis, por favor miremos nuestras Biblias, Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Apocalipsis 3, verso 7. Y es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. El mensaje a Filadelfia. ¿Sí aparece así en sus Biblias? Bueno, Apocalipsis 3, 7. El mensaje a Filadelfia. Y el verso 7 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la 6ª iglesia a la cual el Señor envía un mensaje de 7 iglesias en Apocalipsis. Y el mensaje que Dios le envía a cada iglesia tiene una estructura
similar o tiene una misma estructura que nos ayuda a poder entender un poco mejor el mensaje que el Señor quería enviarles. Y lo primero que nosotros encontramos aquí es la ubicación. ¿Dónde está ubicada esta iglesia? En Filadelfia, ¿cierto? La ciudad de Filadelfia. Y este nombre tiene un significado especial, ¿no? Filadelfia significa ciudad del amor fraterno, o en otras palabras, amor fraternal. Y Filadelfia, la ciudad, estaba ubicada en una vía que conectaba la parte de Asia con Europa, la parte de Oriente con Occidente, y de una u otra forma esta ciudad la llamaban como la puerta que conectaba a Oriente con Occidente, que conectaba la parte de Asia y la parte de Europa. Era como una puerta para una conexión entre estas dos áreas. Y también una característica especial que había allí en esta ciudad es que experimentó varias erupciones volcánicas, y a causa de eso, ¿sí?, se volvió una tierra muy fértil para la agricultura, para los cultivos. Pero cuando nosotros seguimos mirando el versículo 7, por favor miren su Biblia el verso 7, escribe al ángel de la iglesia que estaba ¿en dónde? En Filadelfia, ¿cierto? Esto dice, y aquí el Señor empieza a mostrar o a describir algunas cualidades de Él, ¿no? Yo no sé si usted se ha fijado, cuando le van a dar la oportunidad a alguien de intervenir, siempre nombran, o la mayoría de veces nombran credenciales de la persona, ¿no? Y dicen a continuación el Señor tal, y empiezan a nombrar doctor en esto o profesional en esto, ¿sí? Empiezan a dar sus credenciales. Y aquí el Señor empieza también de una u otra forma, al escribir esta carta, este mensaje a esta iglesia, mostrando algunas de sus credenciales. Y fijémonos qué dice esto acerca de Dios. Esto dice ¿quién? ¿Qué dice ahí en su Biblia? El Santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hay tres características del Señor que se describen aquí y que quizás vale la pena que nosotros las podamos recordar brevemente. La primera de ellas, el Santo. El Santo. Este es uno de los atributos de Dios que lo hacen a Él ser tan diferente, tan único y tan trascendente a todo lo demás. Eso hace referencia a cómo Dios está muy por encima de todas las cosas, pero también este atributo de Dios es lo que lo hace a Él ser tan perfecto, pero también tan irresistible y a la vez tan deleitoso. Muchas veces cuando nosotros quizás escuchamos hablar sobre la santidad de Dios, pensamos que la santidad de Dios tiene que ver con algo aburrido o tiene que ver con algo como raro, pero en realidad la santidad de Dios, su pureza, es lo que lo hace a Él ser tan dulce, ser tan deleitoso, ser tan único y ser tan incomparable. Es su santidad. Y por eso el Señor se muestra aquí como el Santo, porque el que está por encima de todas las cosas. Y luego habla el verdadero. En otras palabras, el Señor está queriendo decir acá que Él es el genuino, el real, el verdadero, en el cual podemos confiar, el que dice algo y lo cumple,
es genuino, es verdadero, digno de toda nuestra confianza, digno de toda nuestra seguridad. Pero luego el Señor dice también en el verso 7, la final, la última parte, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. De una u otra manera, esto habla de la autoridad que el Señor Jesús tiene, la autoridad que le ha sido dada por el Padre a través de las llaves del reino de los cielos. Pero luego, en el versículo 8, el Señor empieza a decir algo muy especial. Mire conmigo el verso 8, una promesa para esta iglesia, una promesa para la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y una de las cosas que el Señor Jesús hace cuando Él nos habla con aquello que es conocido por nosotros. Y la iglesia de Filadelfia, al ser una iglesia como conocida como una puerta, ¿no?, que conectaba, ¿cierto?, a Asia con Occidente y demás, el Señor habla en un lenguaje y habla en un idioma que la iglesia pudiera entender. Y luego se conecta con lo que Él estaba diciendo en el versículo 7, el que tiene la llave de David, ¿cierto? Y luego en el versículo 8 dice el Señor, he aquí he puesto delante de ti una puerta que abierta, ¿cierto? El que tiene la llave es ¿para qué? ¿Para qué nos sirven las llaves? Para abrir puertas. Y el Señor que se describe en el versículo 7, aquel que tiene la llave de David, luego en el versículo 8 está diciendo, he puesto delante de ti una puerta abierta. Y esto nos deja ver algo realmente asombroso. Dios va delante de nosotros. Amén. Dios va delante de nosotros. Pero luego lo que el Señor está diciendo aquí a la iglesia en Filadelfia es, yo he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y muchos de nosotros nos podríamos preguntar aquí, ¿a cuál puerta se está refiriendo el Señor? ¿Cuál es esa puerta que el Señor menciona aquí que ha abierto delante de su iglesia? Y quizás muchos podrían tomar esto para decir, el Señor te va a abrir puertas de bendición, el Señor te va a abrir puertas de prosperidad, porque muchas veces se pueden tomar estos versículos y acomodarlos a lo que nosotros queremos. Pero en realidad, ¿de qué puerta está hablando el Señor aquí? ¿A qué se está refiriendo el Señor aquí? El Señor está hablando aquí de que abre una puerta delante de su iglesia, o de que ha puesto una puerta abierta delante de su iglesia, en el sentido de que le ha abierto oportunidades para predicar y para dar a conocer el evangelio de Jesús, para que vayan y para que lleven el mensaje y para que lleven el testimonio de Jesús. Yo quiero decirles algo en esta mañana, que quizás no es algo a lo que probablemente podamos estar acostumbrados a escuchar, pero el propósito o la finalidad de Dios al salvarnos o al colocarnos en esta tierra no es el logro de nuestros propios medios o de nuestros propios éxitos o de nuestros propios sueños. La meta final, el propósito de Dios al salvarnos, al crearnos y al darnos la vida, es que podamos darlo a conocer a Él y es que podamos dar testimonio de Él.
tenemos que entender algo. Dios nos crea y Dios nos da la vida para algo que va mucho más allá de nosotros mismos. Y es sus planes, sus propósitos y su gloria. Por eso el Señor aquí está diciendo a esta iglesia: yo he puesto delante de ti una puerta abierta, y esa puerta hace referencia a oportunidades que Dios había abierto para que esta iglesia fuera y diera testimonio de Él. Y yo creo que nosotros en este año 2024 y en este lugar donde el Señor nos ha puesto, o donde el Señor te haya puesto, o donde el Señor te lleve, o donde el Señor te ponga, ahí en el trabajo, ahí en la casa, ahí en el negocio, ahí viajando, ahí donde estés, Dios quiere que nosotros entendamos que Él abre puertas, abre oportunidades y crea oportunidades. ¿Para qué? Para que demos a conocer su mensaje, para que demos a conocer su verdad a otros, para que otros puedan conocer quién es Él, para que otros puedan a través de eso entrar al reino de los cielos. Dios desea que nosotros recordemos cuál es el propósito, pero miren, aquí hay algo especial. Dios le abre puertas a una iglesia que era ¿qué? A una iglesia que era fiel. Quizás esta promesa Dios no se la da a las demás iglesias. ¿Por qué razón? Porque esta iglesia era una iglesia comprometida. Porque esta iglesia era una iglesia fiel. Y aquí se cumple lo que el Señor dijo en otra parte: al que tiene, ¿cierto? El Señor le dará ¿qué? Más. ¿Sí? Y al que no tiene, le quitará. Y yo creo que inicialmente en nosotros dicen: no, pero eso pareciera ser injusto, ¿cierto? ¿Cómo así que el que tiene le va a dar más y el que no tiene le va a quitar? Pero no nos ponemos a pensar, ¿cierto? Y ahí es donde quizás entra un tema aún hasta político en medio de nuestros tiempos, ¿cierto? No nos ponemos a pensar por qué el que tiene, ¿cierto? ¿Será que se lo encontró así nomás? ¿O será porque se esforzó, porque trabajó, porque fue fiel? ¿Cierto? Y no nos ponemos a preguntar por qué el que no tiene, ¿cierto? ¿Por qué será? Probablemente no trabaja, no hace nada. Entonces, ¿cómo es posible que le vayan a dar si no trabaja, si no es diligente, si no se esfuerza? Así que el Señor ve en Filadelfia una iglesia que era esforzada, una iglesia que era comprometida, y por eso el Señor le abre puertas, porque sabía que era una iglesia que tenía compromiso y que iba a hacer la tarea que Dios le había encomendado hacer. Mire, yo quiero decirles en esta mañana, para que Dios nos abra puertas de bendición, nosotros necesitamos también ser diligentes en la parte que a nosotros nos corresponde ser diligentes. Si somos diligentes, si somos fieles y hacemos lo que Dios nos indica que hagamos, Dios va a abrir las puertas delante de nosotros. Pero tú no puedes quedarte cruzado de brazos, acostado en tu cama, esperando que Dios te abra puertas. Si no eres diligente y si no eres juicioso en lo que Dios te ha mandado a hacer. Así que tenemos que mirar el contexto de la iglesia a la cual Dios le da esta promesa, que era una iglesia comprometida. Cierto, muchas veces podemos decir: bueno, y la iglesia no avanza y la iglesia no crece. Y la pregunta es: ¿qué estás haciendo tú para que la iglesia avance? Es fácil sentarse a criticar, pero la pregunta es: si la iglesia no avanza, si la iglesia no crece, todos debemos cuestionarnos y decir: ¿estoy haciendo yo algo para hacer avanzar el reino de Dios? ¿Estoy haciendo yo algo para que la obra de Dios avance? ¿O simplemente estoy allá como un observador? Así que Dios nos invita no a observar, sino a meternos y a ponernos la camiseta y a ponernos el overol y a trabajar en la tarea que Él nos ha encomendado. Pero luego el Señor nos empieza a mostrar en el versículo 8, en su última parte, cuáles son las características de esta iglesia.
Y podríamos pensar que esta era una iglesia que hacía cosas extraordinarias para que Dios la alabara y para que Dios no tuviera nada que reprocharle. Podríamos decir, wow, esa era una iglesia extraordinaria. Pero cuando nosotros miramos las características de esta iglesia, podemos llegar a quedar un poco sorprendidos. Miremos por favor lo que dice el versículo 8 en su última parte. Porque aunque tienes poca fuerza. ¿Cuál era la primera característica de esta iglesia? Tenía poca fuerza. Uno puede imaginarse si era una iglesia alabada por el Señor, que era una iglesia súper fuerte, poderosa, ¿cierto? Pero ¿cómo era esta iglesia? Tenía ¿qué? Poca fuerza. ¿Y a qué se refería el Señor cuando le da este calificativo a esta iglesia? Poca fuerza. Probablemente el Señor se estaba refiriendo a que era una iglesia pequeña. Probablemente era una iglesia pequeña, de poca influencia social, de poca influencia económica. O sea, era una iglesia que no era tan reconocida, no era tan visible, ¿cierto? Era una iglesia probablemente pequeña. Y por esa razón el Señor le dice a esta iglesia, aunque tienes poca fuerza. O sea, era una iglesia con poca influencia quizás, pequeña quizás en tamaño, ¿cierto? Pero el Señor le resalta a esta iglesia algunas cualidades que yo creo que nosotros necesitamos prestarles mucha atención. Mire por favor el versículo 8 en su última parte. ¿Qué es lo que Dios le resalta a esta iglesia? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Las dos características que el Señor, o las dos cualidades que el Señor le aplaude a esta iglesia y que la llevaron a ser aprobada por el Señor, que la llevaron a ser lo que llegó a ser. La primera característica de esta iglesia era una iglesia que había que guardado la palabra de Dios. Y cuando aquí se está refiriendo de guardar, no se está refiriendo a ese guardar que nosotros a veces cogemos algo y lo llevamos y lo ocultamos, sino se está refiriendo aquí a un guardar de cuidar, de valorar, de atesorar la palabra de Dios. Y por eso en nuestros tiempos que vivimos y en nuestros tiempos que estamos, yo creo que todos nosotros vemos cómo día a día surgen cantidad de inventos, cantidad de cosas, cantidad de estrategias, cantidad de ideologías, cantidad de cosas por un lado, cosas por otro lado. Y uno muchas veces se pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer como cristiano? De pronto usted pensará que usted tiene que ir y hacer ciertos rituales, o que usted tiene que ir y hacer ciertos pactos, o que usted tiene que ir y hacer ciertas siembras para que el Señor lo bendiga, o para que el Señor la bendiga, o para que el Señor la prospere. Pero aquí lo que el Señor nos deja ver, que lo que cada persona necesita hacer para que le vaya bien en la vida y para cumplir la voluntad de Dios, es aprender a guardar la palabra de Dios, a tomar en serio la palabra de Dios y a vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Mire, no le busquemos atajos, no le busquemos otros caminos, porque no funciona y no funcionará. No se trata de la buena suerte, eso de la suerte no existe. Existen causa y efecto en la vida. Todo lo que yo hago, ¿cierto? El Señor lo dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Nosotros no podemos pensar que lo que somos es porque no, yo soy de mala suerte. Y entonces a mí me va mal porque yo soy salado, un día me salaron y entonces por eso me va mal en la vida. No, eso no funciona así. Nos va mal en la vida cuando actuamos y hacemos las cosas de manera equivocada. Nos va a ir mal.
pero si nosotros aprendimos a vivir la vida de acuerdo a como Dios nos ha enseñado que la vivamos en las Escrituras, nos va a ir bien y el Señor va a estar con nosotros y el Señor nos va a bendecir. ¿Por qué? No por algo mágico o por algo místico, sino porque estamos siguiendo unos principios y estamos siguiendo unas enseñanzas de Jesús. ¿Qué había hecho esta iglesia para ser aprobada por Dios? ¿A qué se había dedicado? ¿En qué se había enfocado? ¿En qué había centrado su atención? En guardar la palabra de Dios. Y yo quiero preguntarle en esta mañana, ¿cuál es su enfoque en el caminar con Dios? Muchas personas se enfocan en ciertos predicadores. No, yo sigo al predicador fulano de tal. O otras personas se enfocan en ciertas denominaciones. No, yo soy de la denominación tal y yo sigo los sacramentos de la denominación tal, ¿cierto? O yo sigo las 10 claves que me da el multimillonario que aparece en YouTube, ¿cierto? La pregunta es, ¿a qué le estamos poniendo la mirada? ¿Y a qué le estamos poniendo la atención? Y aquí esta iglesia tenía algo claro. Y esta iglesia tenía claro que su mirada y que su atención debía estar aquí, en las Escrituras. Mire conmigo por favor Josué capítulo 1. Que el Señor, la promesa que el Señor le da a Josué. Y es ciertamente una promesa para nosotros. Y quisiera que usted la pudiera hoy tomar para su vida. Josué capítulo 1, versículo 8. Miremos juntos la promesa que el Señor da acá. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, fíjese en esto, de día y de noche meditarás en él. En otras palabras, estarás pensando en la palabra, estarás meditando en la palabra, ¿cierto? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos una clave para que nos vaya bien en la vida? ¿Queremos un tip para que nos vaya bien en la vida? Aquí está. Aquí está. Esto es lo que necesitamos hacer. Usted no necesita trabajar las 24 horas. Muchas personas dicen, no, bueno, yo tengo que trabajar mucho porque necesito plata, porque necesito salir adelante. Y muchos dedican su vida a trabajar las 24 horas del día, a hacer un montonón de cosas. Muchos hacen, se meten en rifas, se meten en cosas buscando conseguir el dinero porque dicen, necesito salir adelante. Pero ¿será que realmente es eso lo que nos va a sacar adelante? No, esto es lo que nos va a traer bendición en la vida. Cuando yo pongo mi corazón y mi mente en la palabra de Dios. Y cuando hago de ella el punto de mi pensamiento. ¿En qué piensa usted más en el día? ¿Cuál es su mayor pensamiento durante el día? ¿En qué piensa usted? Porque en lo que más pensemos, eso es nuestro Dios, eso es nuestro ídolo. Por eso y eso resultará dominando y controlando nuestra vida. Por eso el Señor nos invita a pensar en qué, en su palabra, porque cuando yo pongo mi mente en la palabra de Dios, ella va a controlar mi vida, ella va a guiar mi vida, ella va a dirigir mi vida, pero también me va a guardar y me va a proteger para que el mal
no me pueda dañar ni me pueda dominar. Amén. Así que, ¿qué hacía la iglesia de Filadelfia? Era una iglesia que había guardado la palabra de Dios, ¿cierto? Y esto es lo que necesitamos en nuestro tiempo, que tanto se ha olvidado la palabra de Dios. Y mire, yo quisiera hacer una pregunta muy básica, pero a veces las cosas básicas se nos olvidan. ¿Está leyendo usted su Biblia? ¿Cuántas veces la lee al día o en la semana? ¿Tiene su Biblia? Porque quizás hay algunas personas que no tienen ni siquiera una Biblia, ¿cierto? Y necesitamos recordar que aquí está, este es el libro de los tesoros de Dios, de las riquezas de Dios para sus hijos. Aquí está en su palabra. Y yo creo que hoy Dios nos está invitando a tener un amor mayor por su palabra y que guardemos su palabra. Pero luego, ¿qué dice el Señor de esta iglesia? Versículo 8 en su última parte. Y no has negado ¿qué? Mi nombre. Mire, esta era una iglesia que también sufría persecución. Pero a pesar de la persecución, pero a pesar de la dificultad, no negó el nombre del Señor. Y yo creo que negar el nombre de Dios no tiene solo que ver con decir, no, yo no soy cristiano, porque muchas veces podemos decir, sí, somos cristianos, pero con nuestros actos, con nuestra forma de vivir, estamos diciendo totalmente lo contrario. Y aquí, cuando la Biblia nos muestra que era una iglesia que no negó el nombre de Dios, significa que era una iglesia que era coherente en su forma de vivir con aquello que decía creer. En su forma de actuar era una iglesia coherente con lo que decía creer. Y Dios nos invita en este tiempo a eso también. Porque muchas veces podemos decir, claro, yo creo en Dios, yo soy cristiano, yo leo la Biblia. Pero muchas veces a la hora de actuar, a la hora de comportarnos, actuamos totalmente diferente a aquello que decimos creer. Eso es negar el nombre de Dios. Y esto lo que nos deja ver es que era una iglesia que era coherente entre su forma de vivir y entre lo que decía creer. Yo no sé si a usted le agrada cuando ve a alguien que es lo que dice ser, que hace lo que dice, que cumple su palabra y que es coherente entre lo que dice creer. Y eso es lo que aquí nosotros podemos ver. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a esa coherencia? Cuando guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón. Y cuando la Biblia realmente es valiosa para nosotros. ¿Sí? Y luego, ¿qué sigue diciendo el Señor para esta iglesia? El Señor le da promesas y le dice en el versículo 9: He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Miren, aquí hay una promesa muy especial para aquellos que son fieles al Señor, guardan su palabra. ¿Sabe qué pasa? Dios pelea por aquellos que son fieles a Él. Dios les hace justicia a sus escogidos. ¿Puede creerlo? Dios hace justicia y pelea por aquellos que guardan su palabra y les son fieles a Él. Eso es lo que Dios le estaba diciendo aquí a la iglesia de Filadelfia, que iba a hacer justicia con aquellos que los perseguían, con aquellos que estaban en contra de ellos. Pero luego en el versículo 10 también el Señor les da otra promesa: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. No podemos saber o entender por completo si Dios va a evitar que ellos pasen o si más bien lo que Dios va a hacer,
que aunque ellos pasen, los va a fortalecer y los va a sostener en medio de la prueba. Pero lo que sí, Dios está dando la promesa a la iglesia que guarda su palabra, a la iglesia que le es fiel. Dios le da la promesa de que Él la va a sostener en medio de la prueba, de que Él la va a ayudar en medio de la prueba y de que Él la va a sacar en victoria en medio de la prueba. Y luego en el versículo 11, el Señor le da un consejo a la iglesia. Solo un consejo para esta iglesia. ¿Y qué es lo que le dice el Señor en el versículo 11? He aquí, yo vengo ¿qué? Pronto, ¿no? He aquí, yo vengo pronto, ¿no? Sí. Y cada vez que pasa un día más nos acercamos a ese pronto que el Señor habló allí, ¿cierto? Cada año que pasa, cada año que termina, nos acercamos más y más a ese pronto. Pero luego dice el Señor, he aquí yo vengo pronto. ¿Y qué le dice el Señor a la iglesia? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El consejo del Señor para la iglesia. El consejo del Señor para nosotros. Retén lo que tienes. ¿Y qué era lo que esta iglesia tenía? Una fidelidad a la palabra de Dios, una fidelidad al nombre del Señor. Y Dios le dice a esta iglesia, retén lo que tienes. Es decir, no dejes de hacer lo que has venido haciendo. Síguelo haciendo. Mantente fiel, mantente perseverando en lo que has venido haciendo hasta el final. Sigue así. Dios anima a la iglesia a que continúe guardando su palabra y no negando su nombre. Y luego el Señor en el versículo 12 les da la promesa. Y mire lo que dice en el verso 12. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios le da una promesa a los cristianos de Filadelfia. Si ellos se mantenían fieles, ¿qué iba a hacer el Señor? Les haré columna en el templo de mi Dios. Es decir, un lugar especial de autoridad en el reino de Dios. Y luego dice el Señor, y también escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Cierto? Un sello de pertenencia y de propiedad por completo del Señor. Así que Dios, a través de esta carta, nos anima a todos nosotros a guardar su palabra, a no negar su nombre y a mantenernos fieles y perseverando en ello hasta el final. Y yo creo que necesitamos tanto eso en nuestros tiempos, en medio de lo que vivimos y en medio de lo que estamos. Nuestra fe necesita ser puesta ¿en dónde? En las Escrituras. No en las modas, no en los hombres, sino ¿en qué? En las Escrituras, en la palabra. Esto fue lo que hizo esta iglesia. Y por eso yo le animo en esta mañana. Y como les decía hace un momento, ¿qué tan frecuente está leyendo su Biblia? ¿Está tomando usted su Biblia para leerla? ¿La está leyendo? ¿La está estudiando? Y sobre todo, ¿está aplicando lo que Dios nos enseña ahí? Eso necesitamos. Quizás lo básico, pensamos que ese es el ABC, pero ese no es el ABC. Ese es el A la Z de nuestra vida como cristianos. Guardar esta palabra
y mantenernos fieles y perseverando en ello hasta el final de nuestros días. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies en esta mañana y oramos juntos al Señor? Padre, Señor, hoy te damos gracias. Hoy te damos gracias por el ejemplo que encontramos en la iglesia de Filadelfia, Señor. Gracias porque esta iglesia nos muestra, Señor, que sí se puede serte fieles en medio de la infidelidad de otros, Señor. Gracias porque esta iglesia nos deja ver que aunque otros no te sean fieles y otros no te sigan con compromiso, con fidelidad, sí es posible hacerlo, Señor. Sí es posible ser diferente, Señor. Gracias porque esta iglesia nos recuerda quizás a lo mismo que un día Josué hizo, Señor, allí. Cuando habló al pueblo y le dijo: escojan ustedes a quienes van a servir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, gracias porque esta iglesia nos deja ver, Señor, que es posible serte fieles, Señor. Y eso se logra guardando tu palabra, Señor. Es ahí donde está la clave, Señor. En guardar tu palabra, en tomar tu palabra con amor, con seriedad, Señor, con amor, con aprecio, con deseo, y ponerla en la mente y ponerla en el corazón, Señor, y aplicarla en la vida, Padre. Señor, hoy oramos y hoy te pedimos que nos ayudes a nosotros también a ser fieles, Padre. Que nos ayudes, que a pesar de poca fuerza que podamos tener, Señor, podamos guardar tu palabra y no neguemos tu nombre, Señor, sino que por el contrario podamos dar un testimonio de él a otros, Señor. Aquí estamos hoy, Padre, reconociendo, Señor, que esto no lo podemos hacer solos. Necesitamos de tu gracia y necesitamos de tu ayuda. Y necesitamos de tu Espíritu, Señor. Y por eso en esta mañana, unidos, te pedimos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guardar tu palabra. Ayúdanos a no negar tu nombre. Ayúdanos a serte fieles, Señor, en medio de la tentación, en medio de la escasez, pero también en medio de la abundancia. Que no nos olvidemos de ti, Señor. Que no nos descuidemos de nuestros deberes contigo, Padre. Oramos en esta mañana, Señor, para que por favor nos ayudes a perseverar hasta el final, Señor. Para que nos ayudes a retener las cosas tuyas hasta el final de nuestras vidas, Padre. Que no las dejemos y que no las abandonemos en el caminar por esta vida, en el caminar por este mundo, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por el mensaje tuyo que nos anima y que nos alienta a seguir adelante, Señor, porque habrá recompensa, Padre. Gracias porque tú nos muestras que no es en vano, Señor, esto, sino que hay recompensa, Padre. Y gracias, Señor, porque eres justo y porque eres fiel y peleas por aquellos, Señor, que guardan y siguen tu palabra, Señor. Gracias porque en eso está nuestra seguridad, Padre. Y por ello hoy nos encomendamos en las manos tuyas y oramos en el nombre de Cristo y pedimos en el nombre de Cristo para que tú, Señor, rompas y quebrantes, Señor, todas las obras de nuestros adversarios, Señor, de nuestro adversario el diablo, en contra de nuestras vidas. Todos los planes, todas las maquinaciones, Señor, todas las artimañas, Señor, de nuestro enemigo, Señor, sean desbaratadas, sean destruidas, y que cada día, Padre, podamos continuar de tu mano con fidelidad y con libertad, Señor. Alabamos tu nombre, Jesús.
Bendito tu nombre, Señor. Te adoramos hoy, Señor. Te adoramos hoy, Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Siéntense, por favor.